Hola, muy buenas tardes, apreciables estudiantes de prepa en línea. Les agradezco muchísimo el que estén en una nueva sesión, que en este caso es nuestra tercera sesión de este módulo 3, esperando que se encuentren muy bien y sobre todo que estén teniendo una excelente semana. Vamos a dar inicio, ¿vale? El tema de hoy se llama Recuerdo y entreno mis emociones. El objetivo de nuestra sesión es que las y los estudiantes reconozcan sus emociones y apliquen estrategias de regulación emocional a través del análisis de experiencias previas y la práctica y ejercicio de atención, con la finalidad de fortalecer su autoconocimiento, favorecer su bienestar integral y mejorar su desempeño en el entorno virtual de aprendizaje. El orden del día es cuántas emociones conozco, identificar emociones, entrenar emociones, recordar experiencias, videos de reflexión y finalmente avisos. Mm, ok, ¿cuántas emociones conozco? La capacidad que nosotros tenemos de percibir y de distinguir ciertas emociones en realidad tienden a ser muy complejas. En sesiones pasadas hemos venido hablando, bueno, en una de las sesiones donde abordamos un poquito más esto, fue en el tema de las 7 autos, en donde decíamos que el proceso de autoconocimiento es sumamente importante porque de él va a depender todos los procesos que nosotros hagamos posteriormente. Pero antes de eso, el poder reconocer nuestras emociones es también una de las actividades que más complejidad tienen. Y es tan complejo porque creemos muchas veces que nuestras únicas emociones son las del centro, ¿no? Miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa. Ya de ahí todo se rige a partir de eso, pero la verdad es que las emociones pueden ser tan infinitas como el círculo que tenemos de este lugar, de este lado, debido a que la emoción inicial o las emociones principales pues solamente van a ser 6, pero de esas 6 se van a desprender un montón de sentimientos, más emociones o sentimientos, que es lo que nos hace distinguirnos y muchas veces no las conocemos todas, sino solamente nos quedamos como con las básicas, pero olvidamos que la sensación o el sentimiento de evasivo, de culpabilidad, de estar ansioso, de sentirse triste, sentirse abandonado, de ser pacífico, de sentirse líder, de ser del asombro, la melancolía, la inseguridad, la sumisión, el desquiciado, el agresivo, el frustrado, frustración y demás, pues también son sentimientos que están, ¿no? Entonces hemos crecido en una sociedad en la que las emociones básicas son las que han regido como todo nuestro proceso o nuestro comportamiento, pero olvidamos que hay muchísimo más en todo alrededor de eso, incluyendo sí o sí procesos como el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento es algo que necesitamos sí o sí tener con nosotros todo el tiempo o hacer todo el tiempo. Es un proceso que nos va a llevar a identificarnos no solamente nosotros como individuos que sabemos, que no sabemos, que me gusta, que no me gusta, sino también identificar las emociones con las que yo me identifico un poco más, las que me cuestan más trabajo el poder expresar, el que estas sensaciones tal vez no que no me gustan, porque hay emociones que no me gustan o que no quiero expresar o que me dan miedo o que son las que más utilizo, ¿vale? Entonces, existen términos para darnos cuenta del nivel de habilidad que tienen cada una de las personas de distinguir y diferenciar sus diversas emociones y a esa se le va a llamar granularidad emocional, ¿vale? Lo cual hace referencia a la capacidad de que somos de percibir y distinguir cada una de las experiencias emocionales que vivimos. Nuevamente, estos procesos de identificación, esta granularidad emocional, pues tiene de diferentes contextos, ya que dependerá mucho del conocimiento que tengamos de uno mismo y la forma en la que nos podemos dirigir con nosotros y con ello pues que sea significativo, ¿no? No siempre es significativo, por lo que, o no siempre es autodescriptible, porque nuevamente son muchas emociones que podemos tener y difícilmente le ponemos como la atención debida a cada una de estas características, ¿no? Entonces, ejemplo, eh, me llamo Casanova, a las 11 p.m. me dan de comer y me siento bien. La mayoría del tiempo estoy solo y me siento mal. A veces juegan conmigo y me siento bien. Cuando llueve me siento mal. Cuando me acarician me siento bien. Solo sé decir una palabra. ¡Wow! ¿Va?
Entonces, en ejemplo de las emociones, los animales tienden a ser muy emocionales y ellos lo demuestran inmediatamente, ¿no? Si están enojados, si están tristes, si tienen miedo, si algo no les gusta o si se sienten amenazados. Entonces, ellos expresan y saben, no vamos a decir que saben, que no es algo que podamos asegurar, no sabemos que ellos deciden estar felices o ellos deciden estar enojados y saben cómo regularlos porque realmente no es así, pero son los que mayormente expresan sus emociones de una manera más natural, ¿no? Si está enojado, gruñe el perrito. Si está triste, va y se acuesta. Si está enfermo, no se levanta y así sucesivamente. Entonces, es por eso que nosotros a veces somos muchísimo más complejos que ellos, porque no solo nos sentimos bien o mal, ¿no? No solamente no me gusta, no solamente me agrada o me desagrada, sino que es un amplio panorama muchísimo más grande, porque experimentamos muchas emociones e identificándolas paso por paso a veces es complejo o a veces identificar todo esto que siento es complicado, ¿no? Porque a veces digo, es que me siento rara, ¿no? Y a veces usamos el me siento rara, es que no sé, me siento como extraña. Y eso, por ejemplo, cuando lo hacemos de esa manera, muchas veces va acompañado de que no sabemos realmente cómo nombrar las emociones o no sabemos cómo identificarlas o cómo nombrar aquello que sentimos, ¿no? Porque nuevamente no es algo con lo que nos hayan dejado crecer o no es algo que lo hagamos de manera recurrente. Entonces, estas sensaciones que decimos, es que me siento rara, es que me siento extraña, no sé, como que me siento incómoda, etcétera. Son emociones que no sabemos identificar y que por ende no sabemos nombrar tampoco. Entonces, ir a aprenderlas o aprender qué emociones y cómo me hace sentir también es saber entonces a su vez el poder regularlas y regularlas es exactamente cómo va aumentando cada una de ellas y cómo las voy identificando, cómo las voy nombrando, cómo las voy estructurando, etcétera, etcétera, incluyendo sí o sí el saber también dónde físicamente las siento, ¿vale? Entonces, en el archivo PDF del el activo socioemocional que ustedes tienen en el área de la plataforma, van a descargar este archivo y vamos a hacer un apartado que nos dice, en el siguiente espacio escribe todas las emociones que se te ocurran, considera que debes hacerlo en 2 minutos, ¿no? Entonces en este espacio ustedes van a poner todas las emociones, no solamente las básicas, sino todas las demás que pertenezcan o que ustedes conozcan, ¿no? Enojo, frustración, enojo, frustración, molestia, ansiedad, desesperación, angustia, euforia, melancolía, tristeza, ansiedad, sumisión, empatía y se me olvidaron las demás. Bueno, pero son esas y muchísimas otras que entonces ustedes pongan todas las que se saben, ¿vale? Muy bien. Entonces, identificar estas emociones, ¿en qué me van a ayudar? Bueno, identificar las emociones principalmente van a permitir que sí o sí nosotros seamos capaces de regularlas, ¿vale? Hemos dicho en muchas ocasiones y siempre lo vamos a reafirmar y es que las emociones no se controlan. Cuando alguien dice controla tus emociones, no, yo no controlo emociones, yo regulo procesos emocionales, ¿vale? Porque al regular procesos emocionales voy a ser capaz de regular también sí o sí mi comportamiento, que es una de las cosas que buscamos como en todo este proceso de prepa en línea, que ustedes sean capaces de regular sus emociones, porque si yo regulo, entonces sí también puedo regular el comportamiento y cómo me puedo dirigir hacia los demás, ¿vale? Entonces, yo, ejemplo, ¿no? Aquí nos dicen la actividad socioemocional. A continuación se presentan 4 situaciones. Escribe debajo de cada descripción de las emociones que piensas que se aproximan a la protagonista. Y si aparece alguna emoción que no hayas notado en tu lista anterior, agrégala, ¿vale? La situación. Verónica está realizando un proyecto integrador bastante extenso e importante en el módulo.
2. Lo hace y su facilitador la evalúa con un desempeño alto y la felicita por su esfuerzo. Situación 2. Tania está viendo en la televisión su serie favorita. De pronto presentan la noticia de dos hermanos que abandonaron la escuela para ir a trabajar por falta de recursos, ¿vale? Y entonces, ¿cuáles son las emociones que ustedes van sintiendo en este aspecto, ¿no? La primera, tal vez es Verónica, está realizando un proyecto integrador bastante extenso e importante en el módulo. ¿Cuáles son las emociones? Tal vez ansiedad, tal vez estrés, tal vez frustración, tal vez expectativas, ansiedad, desesperación, porque qué tal si no lo estoy haciendo bien, desconfianza, y no. Y ejemplo, cuando pasamos a la segunda, que es que el facilitador me está dando una alta nota en la calificación por el esfuerzo, pues alegría, euforia, esperanza, ¿no? Obviamente puedo sentirme motivada. ¿Por qué? Porque me están felicitando, me siento reconocida, me siento identificada, me siento vista y demás, ¿no? En la otra, que le dice Tania, está viendo la televisión en su serie favorita, pues a lo mejor me siento feliz, me siento tranquila, me siento alegre. O puedo decir también me siento eufórica, ¿no? Y de pronto me aparece una noticia, dependiendo de la noticia y la experiencia que yo tenga, posiblemente sienta empatía o me sienta triste por eso, o me sienta melancólica, no pobrecito, sienta empatía y demás, ¿vale? Entonces, en cada uno de ellos vamos a ir colocando las emociones que se van presentando. Entonces, entrenar las emociones. ¿Les ha sucedido que están pasando por un momento de ansiedad, pero no te das cuenta hasta que te estás comiendo las uñas? Estás muy irritable y no lo notas hasta que estás gritando o azotando las puertas. Bueno, pues muchas veces eso es lo que sucede con todos nosotros. Nuevamente decíamos en algún momento que hemos venido creciendo en un proceso en el que las emociones pues no son, bueno, no es que no sean importantes, más bien no las reconocemos. Entonces, al no reconocerlas o al no dejarnos convivir con ellas, porque me dicen, es que no tienes que sentirte mal, ¿no? Si estoy triste, ay, no estés triste. Ay, es que es muy exagerado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, al pasar exactamente por esas situaciones, lo que sucede muchas veces es que cuando yo estoy en una situación de estrés, de ansiedad, de miedo y demás, no me doy cuenta hasta que es demasiado tarde, ¿no? Hasta que ya me estoy desbordando completamente. Y esto no, nuevamente no es una justificación, tampoco es echarle la culpa a nadie, pero sí es un proceso muchas veces cultural, ¿no? No nos dejan sentir, no nos dejan expresarnos, no dejan que nosotros sintamos completamente la emoción, ¿no? Porque me reprimen, porque me dicen que estoy mal, porque me dicen que así no se hace, que esa no es la manera de expresarme, o porque me orillan a expresarme de una manera no quiero decir de una manera extensa, pero sí una manera eh, impulsiva, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? No me dejan expresarme, pero sí me obligan. Entonces me dicen, no, es que así no. Pero después me dicen, bueno, te tienes que expresar, pero exprésate así, ¿no? Entonces ya me condicionan de cómo me tengo que expresar. Y cuando lo hago, me dicen, no, es que estás sobreexagerando, ¿no? Y tú así de, ok, o sea, ¿me expreso o no me expreso? Y, y si no me expreso, entonces estoy mal. Y eso ha sido siempre, ¿no? O sea, no es una cuestión de ahorita, es una cuestión con la que todos en algún momento hemos crecido, ¿no? Cuando mamá me ve que me caigo y me dice, no, no pasa nada, no pasa nada, no, ya, no llores, no llores, no llores, no llores, ¿no? O cuando también sucede, ¿no? Que siendo pequeños no nos dejan expresarnos o no nos dejan llorar o gritar porque vayamos a molestar a alguien en el transporte público, en la calle, donde sea, ¿no? Entonces sucede también que al darnos cuenta de esto, es que al final no nos permiten
tener esta interacción con nuestras emociones y al final eso evita que yo empiece también a darme cuenta cuando estoy en un estado emocional que puede afectar mi comportamiento, como es el estrés, como la ansiedad, como es el enojo, como es la frustración, ¿no? Bien, lo hace la pregunta, no te das cuenta hasta que ya te estás mordiendo las uñas, o no te das cuenta hasta que ya por X o Y azotaste la puerta, o porque alguien ya te contestó feo y tú ya le gritaste, ¿no? O porque ya empezaste a contestar mal, o porque ya empezaste a responder de manera sarcástica, o porque ya te molesta estar en contacto con alguien más, o porque pasó alguien y lo empujaste. Entonces, pasa mucho que al no permitirnos identificar nuestras emociones, dejamos que éstas empiecen a crecer y se vuelvan tan impulsivas que al final no solamente lastimo al otro, sino también me lastimo a mí en este proceso. Entonces, cuando dejamos de mirar con atención lo que sucede dentro de nuestro mundo interno o de manera o no somos conscientes de las emociones en las que podemos sentir, las emociones toman el control completo de nosotros y entonces nuestra existencia se vuelve un impulso. Y así es que cuando estoy trabajando y me enojo y le grito a mi jefe y le digo de cosas, y me van a correr, ¿no? Porque no supe regularme. O cuando sin querer, estando enojada, digo algo y lastimo a alguien, ¿no? Con mis palabras. Y luego digo, ay, pues es que soy sincera. No, no soy sincera, estoy siendo grosera y estoy siendo grosera porque estoy enojada, pero no lo he identificado. Entonces, nuevamente, no voy a controlar mis emociones. Lo que sí puedo controlar son mis comportamientos, la manera en que la que me dirijo, la manera en la que hablo, la manera en la que me expreso, la manera en la que puedo sí o sí relacionar mis emociones. Habrá quienes en el proceso aprendan a decir, ok, estoy enojada, ¿no? Ok, necesito hacer esto, pero habrá quienes en lugar de hablarlo, en lugar de expresarlo, se dan la vuelta y se ponen a limpiar toda su casa o se ponen a plantar o se ponen a limpiar o bajan todos los todo lo que hay arriba de los muebles a limpiar o se ponen a tirar cosas o se pueden hacer deporte, pero el saber que lo hago de esa manera me va a ayudar también a aprender a regularlo, a aprender a controlar mis impulsos, ¿no? Entonces, el objetivo de poder identificar mis emociones y de aprender a entrenarlas o de aprender a controlar mis comportamientos, no mis emociones, me va a ayudar a actuar de una manera mejor, de una manera en la que sí me puedo relacionar con los demás, de una manera en la que voy a ser capaz de, a pesar de estar enojada, decirle al otro, ¿sabes qué? Lo que acabo de hacer no es por ti, es porque estoy enojada y le pido una disculpa si te estoy molestando, ¿no? Pero ser conscientes de eso me va a ayudar a mí a tener un desarrollo de manera diferente. Entonces, es por eso que por fortuna contamos con un excelente indicador que son los estados de los estados mentales. ¿Y cuál es ese? Pues el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo me va a ayudar a identificar de manera consciente dónde está la presencia de las sensaciones y cómo se relacionan directamente con mis emociones, ¿no? La tensión del cuerpo, la tensión de los hombros, los dolores musculares, la presión del pecho, el nudo en la garganta, ¿no? Entonces, identificar en dónde me duele. El cuerpo me va a ayudar también a saber en dónde está la tensión y posiblemente la emoción, ¿no? Ejemplo, aquellos que siempre están enojados, ay, como aprietan la mandíbula, ¿no? Y ese apretar es así, pues es un indicador al fin de cuentas de que algo te está molestando, ¿no? O hay quienes están enojados y aprietan los puños y se marcan las uñas y ya te está lastimando, ¿no? O te duele después. O hay quienes se sienten muy tristes y les duele el pecho, hay quienes se sienten tristes y sienten este nudito en la garganta, ¿no? O hay quienes se sienten muy, muy, muy frustrados y empiezan a dolernos la espalda, los hombros, o a quienes empiezan a tener muchísima ansiedad y se le empieza a caer el cabello. Entonces, identificar todos esos sí o sí son parte de este desarrollo, porque me van a ayudar a que yo pueda identificarlo. Entonces, identificar de dónde viene mi dolor de dónde nace este dolor del cuerpo, también pues es parte de eso, ¿no? Es parte
de identificar si algo me duele, es de preguntar, ok, pero ¿por qué me duele? Me duele porque estoy enojada, me duele porque estoy muy estresada, y eso también me va a ayudar a mí a decir, ay, pues es que puedo hacer esto, ¿no? O sea, sí, ya sé que estoy enojada, sé que estoy frustrada, entonces, ¿cómo lo abordo? Necesito relajarme, necesito tomarme un momento, necesito tomarme un tiempo, y eso va a ayudar sí o sí a que empezamos a tomar decisiones en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar día con día para dirigirnos hacia aspectos de tranquilidad, de estados de bienestar, de pues de un sentido de paz, sobre todo eso, creo que tiene que ver mucho más con el sentido de paz, el sentido de sentirte bien, ¿vale? Entonces, identificar la emoción o las emociones es con que vienen con frecuencia, pues van a intervenir en obstáculos para sentirme mejor conmigo mismo o para relacionarme con los demás. Te permitirá trabajar con ellas para reaccionar mejor. Entonces, no solamente se trata de mi estado de bienestar, sino también de que cómo yo puedo contribuir al estado de bienestar de los que están alrededor mío y el beneficio que implica, pues mejores relaciones, mejor comunicación, mejor orientación, mejor escucha, mejor habilidad de expresión, etcétera. Entonces, nuevamente, regular mis emociones y controlar mis comportamientos no solamente es un beneficio general, un beneficio propio, sino es un beneficio general, porque así como a mí me va a hacer sentir bien, esto implica que va a hacer sentir bien, pues no es que yo vaya a influir en las emociones de los demás para que se sientan bien, sino más bien que va a mejorar la forma en la que yo me relaciono con los demás para tener mejor comunicación, mejor escucha, mejor comprensión, mejor estado de ánimo, mejor proceso de empatía y demás, ¿va? Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ¿vale? Entonces, sigue los siguientes pasos de técnica que te ayudarán a identificar alguna de estas emociones del pasado para tener una mejor respuesta en el futuro. Inicia sentándote en un lugar cómodo y de preferencia silencioso. Realiza 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, ¿vale? Entonces, yo los invito a que se sientan en un espacio cómodo, que pongan sus piecitos en el suelo, que respiremos 3. Inhalamos. Exhalamos. ¿Va? Y ahora recuerda algún momento sin abrir los ojos en el que haya experimentado alguna emoción desaprobada, fuera de contexto o que te llevó a actuar de manera destructiva. Elige una situación que no sea demasiado compleja, algo con lo que puedas trabajar, una discusión con un amigo, mucho cansancio, molestia al clima, etcétera. Entonces recuerden una situación que hayan vivido. En el proceso sigue respirando. Si necesito cambiarme de posición y demás, hazlo. ¿Vale? ¿Ya lo encontraste? Perfecto. Ahora, recrea mentalmente la situación en la que generalmente se presenta dicha emoción. Es decir, haz un escenario en tu cabeza. Imagínate esa situación. ¿Cómo fue? ¿Cómo se presentó? Cuando la emoción haya surgido, deja de prestar atención a lo que la originó y concéntrate en las sensaciones corporales que sientes. ¿Va? Imagínalo, créalo, pero cuando la emoción se presente, trata de olvidar cómo se originó o a partir de qué o de quién lo estás vinculando, sino más bien siente cómo están las emociones en tu cuerpo y en dónde se van ubicando.
¿Qué notas? ¿Hay algún cambio de temperatura o tensión? ¿En qué parte de tu cuerpo percibes la sensación? Rostro, cuello, hombros, manos. Observa cómo van cambiando estas sensaciones. Intenta relacionarte con la emoción sintiéndola en el cuerpo. Descansa en las sensaciones físicas mientras respiras. En cuanto notes que tu atención se ha distraído con ideas, imágenes mentales o ruidos, simplemente regresa la atención a las sensaciones del cuerpo. Suelta todo el esfuerzo y deja tu mente descansar tal como está. Y concluyes el ejercicio, ¿vale? Es decir, piensa, analiza, siente, expresa. Y cuando ya lo tengas, ahora sí, date cuenta de las opciones que tienes, cuál es tu opción, cuáles son los resultados, cuál es la toma de decisiones que vas a tomar aquí. Y eso va a ayudar muchísimo a que te identifiques, pero sobre todo establezcas pautas de comportamiento, ¿vale? Muy bien, ahora recordemos experiencias. La actividad socioemocional nos pide lo siguiente. Con base en la técnica anterior, responde las siguientes preguntas. Describe la experiencia que recordaste cuando estuviste bajo el control de esa emoción. ¿Consideras que en ese momento pudiste reaccionar de otra manera? ¿Por qué? ¿Qué sucede con las emociones cuando logramos atender las sensaciones que provocan en el cuerpo? ¿De qué manera te pueden beneficiar poner en práctica constantemente esta técnica en situaciones que te generan estrés? ¿Vale? Entonces tenemos que responder esto. A menudo nos damos cuenta de que nuestros estados emocionales o en nuestro estado emocional del enojo, la tristeza o la ansiedad, pues nos han hecho actuar de forma impulsiva y poco prudente, ¿no? Entonces, estar bajo el control de las emociones muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, nos va a llevar a situaciones de autodestrucción. Como son impulsivas, muchas veces no pensamos, no analizamos qué estoy haciendo, simplemente quiero reaccionar. Y reaccionar de manera impulsiva, pues nos mete en muchísimos problemas, ¿no? Decíamos al principio, me puedo quedar sin trabajo, puedo hacer sentir mal a alguien o puede que me gane una tunda de mi mamá si le contesto de una manera, o la reprimenda de mi papá, o mi amigo sienta que no lo quiero, que no lo tomo en cuenta, lo mismo con mi pareja, ¿no? Entonces, hay que tratar de que nuestras emociones se vayan rigiendo con calma, con claridad y no obsesionarnos con todo tipo de ideas que nos pueden dañar o, en el peor de los casos, en cómo dañamos a los demás, ¿vale? Entonces, sí o sí es importante que nosotros tratemos siempre de controlar estos comportamientos a partir de la regulación emocional y eso va a permitir que nuevamente nos relacionemos con los demás de una manera un poquito más fácil, que la comunicación que tengamos se vuelva adecuada, ¿va? Porque no creo que no habría una manera diferente de decirlo más que adecuado, ¿vale? Entonces, una analogía que sirve para explicar este punto es el de la montaña rusa, ¿vale? Cuando estás en ella es difícil darte cuenta de su forma o más bien de la montaña, no rusa, sino de la montaña en general. Cuando estás arriba no te das cuenta de la forma, de sus colores, de su extensión, más bien es cuando ves la distancia que dices, wow, ¿cómo es que recorrí todo eso, no? O cuando te haces consciente de algo, como cuando quieres, no sé, un maratón, ¿no? A veces cuando empiezas no te das cuenta hasta que ya volteas y dices, wow, ¿a poco todo eso corrí? Entonces, esa es una de las cosas que suceden mucho con las emociones también, ¿no? Muchas veces no damos cuenta de lo que está pasando ya que estamos dentro de la emoción. Entonces, hay que ser muy, muy, muy observadores, muy empáticos con nosotros mismos para darnos cuenta también cuando algo está cambiando en nosotros, sobre todo cuando tiene que ver con las emociones. Si mm, yo sí, sí me callo, pero esa, sí puede ser una, ¿no? Si guardo demasiado silencio, ¿eso qué implica para mí? ¿Vale? Entonces, de la misma manera, cuando somos capaces de atender a las sensaciones del cuerpo, nos volvemos conscientes de nuestra experiencia, lo cual a su vez, pues nos va a permitir tomar distancia para evitar que las emociones nos controlen de una o de otra manera, ¿vale? Entonces, a veces dentro de este proceso es muy importante que nos identifiquemos. Entonces, yo les dejo la siguiente actividad. Si quieren hacerla por su parte, sería genial, ¿vale? Dibujen un muñequito más o menos similar a esto, una persona, y
con el uso de colores que tenemos aquí al ladito, lo que vamos a hacer es agarrar un color y colocarlo, le voy a asignar obviamente una emoción y voy a colocarle en una parte del muñeco. No sé, tal vez el rojo lo pongo en los hombros y es porque ahí está el enojo. No sé, tal vez el amarillo lo pongo en el desagrado y en el desagrado lo pongo en la nariz, ¿no? O en la carita. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿vale? Entonces lo importante aquí es que aprendamos a identificar desde dónde o en dónde estoy depositando mis emociones, ¿no? Tal vez el enojo no es acá, sino es aquí en la pancita, ¿no? Porque cuando me enojo, lo primero que pasa es que me duele la panza. Entonces, así sucesivamente con cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, si lo podemos hacer de esa manera, pues nos va a ayudar a identificar qué está pasando con nosotros. ¿Vale? Ok, va, entonces se dejó el tiempo suficiente. Y así, y esto puede ayudarnos también a identificar de manera física en donde yo puedo sentir mi emoción, ¿vale? Ok, les comparto el siguiente video, esperemos que sí se reproduzca, que tiene que ver con las emociones, ¿vale?
Oh, me falta un pedacito. Ok. Bueno, les falta un pedacito, ¿vale? Voy a buscarla, yo puse la completa, pero parece que no. Voy a descargarla completa y se las voy a compartir porque el otro pedacito habla exactamente esta parte de las emociones, ¿no? De cómo es que eh, el que obliguemos a los demás a actuar de una forma o a reprimirse, pues muchas veces tiene una consecuencia, ¿vale? Muy bien, entonces, dudas, inquietudes en relación a este tema. Eh, como conclusión, creo que sí es importante que nosotros siempre tratemos de identificar cómo nos sentimos, ¿no? Y si esta sensación física que tenemos se relaciona directamente con nuestras emociones o si es solamente una cuestión de hice mucho ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, reconocernos físicamente cómo nos sentimos también nos va a ayudar una pauta para poder relacionarnos con los demás, pero también nos va a ayudar a identificar nuestro propio sentir, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a los avisos, ¿vale? Primero que nada está en la parte de los eventos culturales de este mes y continuamos con los viajes de la ruta cultural. En este caso van a tener tres, que es Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Todavía no tenemos las ligas, pero estas se les hace llegar directamente a su correo institucional, por lo que pueden estar al pendiente, ¿vale? Cada mes irán a recorrer diferentes estados de la República y obviamente pues hay esto de explicación, temas, apoyo y demás, ¿vale? Entonces espero que no se lo pierdan. También tienen la invitación a disfrutar de un recorrido por el Museo Dolores Olmedo y este es un referente importante del patrimonio artístico y cultural de México, además de que alberga una de las colecciones más representativas de Diego Rivera y de Frida Kahlo, ¿vale? Entonces hay mucho que pueden compartir aquí. Y finalmente, pues es la ventana cultural, ¿no? Que en este momento están solicitando su participación para que hablen acerca de su experiencia en el ambiente deportivo, que les gusta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, para que puedan participar. Muy bien, ¿dudas, inquietudes? ¿No? Ok, muy bien. Nada más como cierre, sí es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en semana 3 prácticamente, entonces recuerden que es de suma importancia que ustedes respondan a los cuestionarios de opinión de módulo y asesor para que puedan acceder a su semana 4, ¿vale?
De igual manera, cuiden muchísimo la entrega de sus actividades, no lo dejen al último, por favor, traten siempre de entregar con tiempo, ya que en ocasiones pues la plataforma se satura, ¿vale? De todos modos, por esta cuestión que tuvimos el día de hoy con nuestra sesión, les dejo la liga de asistencia en el foro de novedades para que puedan pasarlo. Cualquier duda, inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Yo con muchísimo gusto los voy a estar apoyando, ¿vale? Que tengan un excelente cierre de semana, excelente cierre de módulo y de todos modos cualquier cosa recuerden que pueden comunicarse conmigo por medio de correo electrónico o por el medio de plataforma que con muchísimo gusto los voy a estar apoyando, ¿vale? Que tengan excelente noche. Hasta luego. Bye.